Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Ramiro y durante 20 años mi vida fue la carretera. 52 años tengo ahora, pero la mayor parte de los pasé detrás del volante de un autobús de autotransportes de la sierra, cubriendo la ruta nocturna que sale de Tepic y se pierde en los pueblos de la sierra de Nayarit. Era un trabajo solitario, pero me gustaba. El ronroneo del motor del viejo Dina, el olor a diésel y a café recalentado de mi termo, las luces de la cabina como único refugio en la inmensidad de la noche. Conocía cada curva, cada bache, cada sombra que proyectaban los árboles sobre el asfalto. Era mi mundo, predecible y monótono, y en esa monotonía yo encontraba una extraña paz. Esa noche de octubre la paz se rompió, la temporada de lluvias se estaba despidiendo con furia y el cielo se caía a pedazos. El agua golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Sus chirridos se mezclaban con el silbido del viento. Ya había dejado a los últimos pasajeros en San Cayetano, así que iba solo, subiendo lentamente por la carretera que se abraza a la montaña. El olor a tierra mojada era intenso, casi sofocante. No me preocupaba, había conducido en peores condiciones. Pero al tomar una curva cerrada, a unos 40 kilómetros del siguiente pueblo, tuve que frenar en seco. El corazón me dio un vuelco. La carretera había desaparecido bajo un muro de lodo, piedras y troncos. Un deslave. Apagué la música y me quedé en silencio, escuchando solo la lluvia y el motor del autobús. Intenté comunicarme por la radio, pero como siempre en esa zona, solo había estática. Estaba completamente solo, atrapado. Pensé en dar marcha atrás, pero el camino era demasiado angosto y resbaladizo, con el precipicio a mi derecha. No tenía más opción que esperar. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Me serví un poco de café, tratando de calmar la ligera ansiedad que empezaba a crecer en mi pecho. Afuera, la oscuridad era total, una boca de lobo que se lo tragaba todo, excepto el pequeño trozo de carretera que mis faros iluminaban. Fue entonces cuando escuché un golpe suave, casi tímido, en la puerta plegable del autobús. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue que era una rama, o el viento. Pero el golpe se repitió, esta vez más firme. Un golpe humano. ¿Quién demonios podía estar ahí fuera? En medio de la nada, con esta tormenta, mi pulso se aceleró. Miré por los espejos laterales, pero solo veía la lluvia y el reflejo de mis propias luces. Un sudor frío me recorrió la espalda. No era un miedo lógico, sino visceral. Tras un momento de duda, vencido por la extraña posibilidad de que alguien necesitara ayuda, accioné la palanca y la puerta se abrió con un quejido. No era un viajero perdido. Eran 4 o 5 hombres, empapados, con los rostros endurecidos y la mirada vacía. Uno de Minerepe. Ellos sostenía un rifle sin disimulo. El que parecía el líder se adelantó y con una voz increíblemente calmada me dijo: «Buenas noches, jefe. No se asuste. Solo necesitamos que nos preste el camión un ratito». No me sacaron de mi asiento. Me querían a mí al volante, como si yo fuera parte del vehículo, una pieza más del motor. El líder se sentó en el primer asiento a mi lado mientras los otros se distribuían por el pasillo. «Usted solo maneje. Nosotros le decimos por dónde», susurró el hombre, y su aliento olía a cigarro barato y a algo más, algo agrio. Unos metros antes del deslave, me ordenó que girara hacia un camino de terracería que yo juraría que no estaba ahí antes. Una brecha oscura y angosta que se adentraba en el monte. El autobús protestaba. Las ramas de los árboles arañaban la carrocería como si quisieran detenerme. En el silencio tenso, roto solo por el motor forzado, empecé a escuchar otro sonido. Unos sollozos ahogados, casi inaudibles, que venían de la parte de atrás. No quería mirar. Una parte de mi cerebro me gritaba que mantuviera la vista al frente, que me concentrara en no caer por un barranco, que fingiera que no oía nada. Pero la curiosidad o quizá el horror fue más fuerte. Levanté la vista hacia el gran espejo panorámico que tenía sobre mi cabeza. Solo por un segundo. Fue suficiente. La parte trasera del autobús no estaba vacía. Había al menos 10 personas, hombres y mujeres, sentados en los últimos asientos. Tenían las manos atadas a la espalda y la boca cubierta con cinta gris. Sus ojos, lo único que se movía en sus rostros, estaban desorbitados por el pánico. Aparté la mirada de inmediato, pero la imagen se quedó grabada a fuego en mi mente. El aire dentro del autobús se sentía pesado, viciado, no solo por la humedad, sino por el olor inconfundible del miedo. El viaje por esa brecha infernal pareció durar una vida entera. Cada bache, cada piedra en el camino era una tortura para mí y, podía imaginar, para la gente de atrás.
Uno de los hombres armados caminaba por el pasillo de vez en cuando con pasos pesados como un carcelero revisando las celdas. Yo tenía las manos pegadas al volante, los nudillos blancos por la presión. Intentaba no pensar, solo conducir. Me convertí en un autómata. El hombre que iba a mi lado no hablaba, solo miraba hacia el frente. En un momento se inclinó hacia mí, su voz un siseo áspero junto a mi oído. «Ya merito llegamos, patrón. No vaya a hacer una tontería justo ahora». No era un consejo, era una sentencia. Sentí como cada músculo de mi cuerpo se tensaba hasta el dolor. Finalmente, después de un tramo que descendía bruscamente, el hombre me hizo una seña para que bajara la velocidad. Los faros del autobús cortaron la oscuridad y revelaron un pequeño claro entre los árboles. Mi estómago se revolvió y una oleada de náuseas me subió por la garganta. En el centro del claro, la tierra estaba removida. Era una zanja larga y profunda, una herida abierta en el suelo empapado por cientos. La lluvia, el olor a tierra húmeda y removida invadió la cabina. Un olor a tumba. «Párate aquí a un lado», ordenó el hombre, su voz ahora desprovista de cualquier falsa amabilidad. Detuve el autobús justo al borde del foso. El motor seguía en marcha. Su vibración era lo único que me recordaba que yo todavía estaba vivo. «Apaga todo, motor y luces», fue la última orden. Obedecí. La oscuridad y el silencio cayeron como una guillotina, absolutos, solo interrumpidos por la lluvia y los gemidos de pánico que venían de atrás. Escuché el sonido de las puertas de los captores abriéndose, el chapoteo de sus botas en el lodo. Empezaron a sacar a la gente a la fuerza. Hubo un forcejeo, un grito ahogado por la mordaza y luego el sonido sordo y húmedo de un cuerpo golpeando contra algo. En ese instante de caos, una lucidez helada me invadió. Era ahora o nunca. No lo pensé. Simplemente reaccioné como un animal acorralado. Empujé la puerta del conductor con toda mi alma y me lancé fuera, cayendo, de costado en el barro. Oí gritos a mi espalda, pero no volteé. Me levanté y corrí. Corrí hacia la negrura del monte, sintiendo las ramas arañándome la cara y la ropa, sin más guía que el instinto de alejarme de esa zanja. Nunca supe qué pasó con ellos. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Caminé el resto de la noche y al amanecer llegué a otra carretera. Hice autostop, me inventé una historia y nunca miré hacia atrás. Terminé en Guadalajara, donde nadie me conoce. Soy un fantasma que hace trabajos de albañilería por día, que paga en efectivo, que no tiene nombre real. Pero no escapé de nada. Todas las noches, sin falta, me despierto bañado en sudor. Vuelvo a estar en esa cabina. Escucho el ronroneo del motor Dina. Siento la vibración bajo mis pies y huelo la tierra mojada de la sierra, el olor de esa tumba abierta. Sé que mi silencio y mi cobardía fueron el precio de mi vida. No soy un sobreviviente, soy un cómplice que huyó, condenado a repetir esa ruta en mis sueños para siempre, hasta la última parada junto al abismo. Mi nombre es Elena. Tengo 28 años y soy enfermera en el turno de la noche del Hospital General de Ecatepec. Si creen que este trabajo es como en las series de televisión, están muy equivocados. Aquí no hay dramas románticos ni médicos héroes con vidas perfectas. Lo que hay es el olor a desinfectante mezclado con el de la sangre, el sonido constante de los monitores y el peso del agotamiento a las 4 de la mañana. Mi rutina es un caos controlado: atender heridos de riñas, víctimas de asaltos, accidentes de moto, el pan de cada noche en el Estado de México. Te acostumbras a la muerte, o al menos aprendes a poner una barrera para que no te destruya. Te vuelves eficiente, mecánica, una pieza más en el engranaje que intenta mantener a la gente con vida hasta que sale el sol. Aquella noche, sin embargo, algo rompió esa barrera. Llegó en una ambulancia un chico de no más de 20 años con 2 balazos en el abdomen. Se estaba desangrando rápido, su presión por los suelos. Nos movimos con la urgencia de siempre, cortando la ropa, buscando una vía, preparando todo para que los cirujanos hicieran su parte. Para mí era un cuerpo más, otro joven anónimo cuya vida pendía de un hilo. Su rostro era pálido y estaba cubierto de sudor. Sus ojos se movían sin ver, perdidos en el shock y el dolor. Hacíamos nuestro trabajo, gritando términos médicos, moviéndonos en una coreografía de emergencia que habíamos repetido cientos de veces. No había nada especial en él, o eso creí, mientras Leponis canalizaba una vía en el brazo. En un breve instante de lucidez, sus ojos encontraron los míos. Se enfocaron. Sentí como su mano, con una fuerza que no correspondía a su estado, me agarraba la muñeca. Los médicos le hablaban, pero él me miraba solo a mí, como si fuéramos las únicas 2 personas en la sala. Su voz fue un susurro roto,
un hilo de aire que apenas pude escuchar por encima del caos. Me dijo una dirección, una calle y un número de una colonia que no conocía, y después 2 palabras que se me clavaron en el pecho. Sálvala, por favor. Su agarre se aflojó, sus ojos se pusieron en blanco y el equipo se lo llevó corriendo al quirófano. Me quedé parada un segundo con la marca de sus dedos en mi brazo. El impulso fue irracional, totalmente antiprofesional. Saqué un trozo de papel de gasa del bolsillo de mi filipina y con un bolígrafo apunté la dirección que me había dicho antes de que se me borrara de la mente. El chico murió en la plancha 1 hora después. No era raro, muchos no lo lograban. Terminé mi turno, hice mis reportes y me fui a casa. Pero el papel en mi bolsillo se sentía extrañamente pesado. Al llegar a mi casillero, en lugar de tirarlo, lo guardé en un rincón, como si fuera una especie de secreto peligroso que no me atrevía a poseer, pero que tampoco podía abandonar. Pasaron 2 días. El incidente casi se había diluido entre los nuevos casos y el cansancio acumulado. Entonces, un hombre se acercó a la estación de enfermería durante mi turno. Era de mediana edad, bien vestido, y preguntó por el joven que había fallecido. Dijo que era un tío lejano, pero sus preguntas eran extrañas. No quería saber sobre los trámites para recuperar el cuerpo o sobre el funeral. Quería saber si su sobrino había dicho algo antes de entrar a cirugía, si había mencionado algún nombre o lugar. Le di la respuesta estándar, que el paciente no estaba consciente y que no podíamos dar información. Sus ojos fríos y calculadores se quedaron fijos en mí un segundo más, de lo normal antes de darse la vuelta y marcharse sin decir gracias. Esa noche el sueño no llegó fácil. Al día siguiente la situación empeoró. Esta vez fueron 2 hombres, con ropa de civil, pero con esa aura de autoridad que intentan proyectar algunos policías. Mostraron unas identificaciones de forma tan rápida que no pude leerlas, y volvieron a preguntar por las últimas palabras del paciente. Su tono era más insistente, casi una acusación. ¿Está segura de que no dijo nada, enfermera? A veces, en el shock la gente habla. Piense bien. Negué con la cabeza, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Sentía que sus miradas me perforaban, que sabían que estaba mintiendo. Cuando finalmente se fueron, el alivio duró poco y fue reemplazado por un miedo genuino. El hospital, mi lugar de trabajo, se había convertido en un territorio hostil. El papel con la dirección en mi casillero ahora me parecía una bomba de tiempo. El miedo se convirtió en mi sombra. Me seguía desde el hospital hasta mi pequeño departamento en la colonia Ciudad Azteca. Cada trayecto en el Mejibús, cada paso que daba por las calles familiares, ahora se sentía cargado de amenaza. Empecé a ver sospechosos en cada esquina, a sobresaltarme con cada coche que reducía la velocidad a mi lado. Las noches se volvieron un infierno de insomnio, mi mente atrapada en un bucle de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa gente? ¿Y quién era la mujer que tal vez seguía esperando a ser rescatada? La culpa y el miedo libraban una batalla en mi interior. El impulso de ir a esa dirección era tan fuerte como el terror a lo que podría encontrar allí o a quienes podrían encontrarme a mí. El clímax de mi paranoia llegó una madrugada al volver del turno. El sol apenas empezaba a teñir el cielo de gris. Estaba agotada, solo quería cerrar las cortinas y dormir. Pero mientras lo hacía, mi mirada se desvió hacia la calle. Y lo vi. Recargado en un puesto de periódicos cerrado, al otro lado de la acera estaba él. Él es el primer hombre, el que dijo ser el tío. No estaba disimulando, no se escondía. Estaba simplemente ahí, parado, mirando directamente hacia mi ventana. El aire se me escapó de los pulmones. No era mi imaginación, era real. Me estaban vigilando, sabían quién era y, más importante aún, sabían dónde vivía. El terror me paralizó por completo, anclándome al suelo mientras el sol terminaba de salir, revelando que mi pesadilla no terminaba con la noche. Ese hombre al otro lado de la calle fue el fin de todo. Rompió cualquier fantasía que pudiera tener de ser valiente o hacer lo correcto. La idea de ir a la policía se evaporó. ¿Y si eran ellos mismos? ¿O si estaban comprados? Ir a la dirección que me dio el muchacho era caminar directo a una trampa. Me alejé de la ventana, temblando, y pasé el resto del día con las cortinas cerradas y la puerta con doble llave, sobresaltándome con cada ruido del pasillo. El dilema que me había estado torturando se resolvió con una claridad brutal. No era una heroína en una historia de rescate. Era una testigo accidental que sabía demasiado, un cabo suelto que querían atar. Y mi instinto más primario, el de sobrevivir, gritó más fuerte que mi conciencia. Nunca volví al turno de noche. Llamé para reportarme enferma y solicité un traslado inmediato a una clínica más pequeña en otra zona, alegando estrés y agotamiento, lo cual no era del todo mentira. En menos de un mes dejé mi apartamento en Ciudad Azteca.
El pequeño papel con la dirección lo quemé en 1900, el fregadero de la cocina, viendo cómo las letras se convertían en ceniza negra. Pero el miedo no se quemó, se quedó conmigo, se transformó en una ansiedad crónica que me aprieta el pecho sin aviso. Vivo con la culpa, con la pregunta perpetua sobre la mujer anónima. A veces, en mis peores noches, todavía escucho ese susurro. Sálvala. Y sé que no lo hice. Escuché la última voluntad de un moribundo y elegí vivir. Me llamo Joaquín, tengo 45 años y soy maestro de obras. Llevo el polvo y el cemento en la sangre desde que era un muchacho. Me gusta mi trabajo, ver cómo un terreno baldío se convierte en una estructura que se levanta hacia el cielo, sentir el peso de las herramientas, el sol en la nuca. Es un trabajo honesto, duro. Ahora mismo estamos levantando un complejo de departamentos de lujo en Huixquilucan, de esos donde vivirá gente que nunca en su vida sabrá lo que es sudar por un salario. Cada día es la misma rutina. El estruendo de la maquinaria, el olor a varilla y a tierra húmeda, los gritos a mi cuadrilla para que se pongan las pilas. Es mi mundo y hasta hace poco, un mundo en el que yo ponía las reglas. Todo cambió un martes. Estábamos con la excavación para el castillo principal de la Torre C, la más alta. La pala de la retroexcavadora golpeó algo que no sonaba a piedra. Detuve la máquina y bajé a la zanja para ver. Enterradas a un par de metros había varias maletas deportivas negras, de lona gruesa. Con la ayuda de Beto y Carlos, dos de mis hombres de más confianza, las sacamos a la superficie. Pesaban como si estuvieran llenas de plomo y todas estaban cerradas con pequeños candados. Nos miramos entre nosotros, con esa mezcla de curiosidad y codicia que aparece en estas situaciones. Bromeamos sobre si sería un tesoro, pero el peso y el aspecto de las maletas nos daban una sensación extraña. Como es mi deber, llamé al ingeniero a cargo del proyecto, un tipo joven de la Ciudad de México que siempre andaba con prisa y con cara de nervioso. Llegó en su coche elegante, cuidando que sus zapatos caros no se mancharan de lodo. Cuando vio las maletas se le fue el color de la cara. Se puso pálido como el papel. Ni siquiera preguntó qué había dentro, lo que me pareció todavía más raro. Su voz fue un susurro tenso y autoritario. Joaquín, que nadie más vea esto. Métanlas en la base de la columna C5, ahora mismo. El camión del concreto llega en una hora. Me quedé de una pieza. Enterrar algo así en los cimientos va contra toda norma, contra la ética de mi oficio. Es debilitar la estructura, es un pecado para un constructor. Dudé un segundo, pero la mirada del ingeniero era una mezcla de pánico y amenaza. Entendí que no era una sugerencia. Con un nudo en la garganta les hice una seña a Beto y a Carlos. Sin hacer preguntas, pero con la confusión pintada en sus caras, levantaron las pesadas maletas y las arrojaron dentro del armazón de acero de la columna que esperaba el vaciado. Poco después llegó el camión revolvedora. Mientras veía cómo el concreto gris y espeso caía en cascada, cubriendo las maletas para siempre, sentí un frío en el estómago. El olor del cemento fresco, que siempre me había gustado, de repente me pareció el olor de algo que se pudre, el olor de una tumba. Acababa de sepultar un secreto que ni siquiera entendía. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de las maletas siendo devoradas por el cemento. ¿Qué contenían para que el ingeniero se aterrara de esa manera? La duda me carcomía. Se convirtió en una comezón insoportable en el fondo de mi mente. No era solo curiosidad, era una necesidad de entender en qué me había metido. Rompiendo mi propio juicio, me levanté de la cama, le dije a mi esposa que tenía que revisar unos planos y conduje de vuelta a la obra. Le había mentido al ingeniero. Le dije a mi gente que una de las maletas la habían pedido de vuelta y la escondí debajo de unas lonas en un rincón oscuro del sitio. Necesitaba ver, necesitaba saber. En el silencio fantasmal de la construcción a medio terminar, con solo la luna iluminando los esqueletos de concreto, encontré la maleta. Con un cortapernos de mi camioneta rompí el candado, que se dio con un chasquido metálico que resonó en la noche. Mis manos temblaban un poco cuando abrí la cremallera. Mis ojos tardaron en ajustarse, pero pronto vi lo que había dentro. No eran armas ni drogas. Eran fajos y fajos de billetes de $100, perfectamente empaquetados, y junto a ellos varias libretas de contabilidad de pasta dura. Hojeé una. Eran columnas de cifras, fechas, nombres y cantidades que me marearon. No entendía los detalles, pero sí la conclusión. Estaba viendo las entrañas de un negocio sucio y millonario. En un acto estúpido, tomé uno de los fajos, cerré la maleta y la enterré en otro lugar, bajo un montón de escombros. El verdadero terror llegó 2 días después. Beto no se presentó mi trabajar. No llamó, no mandó mensaje.
Él nunca faltaba. Su esposa me llamó por la tarde, llorando, diciendo que había salido la noche anterior a tomar una copa con unos amigos y nunca regresó a casa. Un hielo líquido me recorrió la espina dorsal. Sentí una certeza absoluta y helada de que su desaparición no era una coincidencia. Beto sabía. Beto vio las maletas. Y ahora, Beto ya no estaba. El secreto que habíamos enterrado bajo el concreto estaba vivo y había empezado a cobrarse sus deudas. El miedo dejó de ser una suposición y se convirtió en una presencia física, pesada, que me acompañaba a todas partes. La obra cambió. El ingeniero nervioso desapareció de un día para otro. En su lugar pusieron a un hombre más frío, más calculador, que no hacía preguntas. Y entonces empezaron a llegar ellos, hombres que no parecían ingenieros ni arquitectos. Llegaban en camionetas negras de lujo, sin placas, y se pasaban el día parados, con los brazos cruzados, simplemente observando. No hablaban con nadie, solo miraban. Sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. Son supervisores del grupo inversor, me dijo el nuevo ingeniero sin darme importancia. Pero yo sabía que no era verdad. Eran vigilantes, eran carceleros, y la obra se había convertido en su prisión. Pensé en huir, en tomar a mi esposa y a mi hija y desaparecer, irnos al norte, a cualquier parte. Tenía el fajo de dólares escondido, podría servir para empezar de nuevo, pero ellos sabían lo que yo estaba pensando. Una tarde, uno de los hombres de las camionetas se me acercó. No me amenazó, ni siquiera levantó la voz. Sonrió y me preguntó por mi familia. Mencionó el nombre de mi esposa. Me preguntó si a mi hija le gustaba su escuela primaria y dijo el nombre del colegio. Es una buena colonia la suya, maestro. Muy tranquila, dijo mientras me ponía una mano en el hombro. Sería una pena que dejara de serlo. El mensaje fue tan claro como un golpe en la cara. No podía ir a ningún lado. No solo era yo el prisionero, mi familia era mi cadena. Así que aquí sigo. Me levanto cada mañana y vengo a dirigir la construcción de esta torre maldita. Grito órdenes, reviso estructuras, me aseguro de que todo se haga bien, mientras por dentro estoy muerto de miedo. A veces cruzo miradas con Carlos, el otro trabajador que movió las maletas conmigo. En sus ojos veo el mismo pánico silencioso que siento yo. No hablamos del tema nunca. Somos dos hombres que comparten una tumba. Cada vez que llega un camión nuevo y el olor a cemento fresco inunda el aire, tengo que contenerme para no vomitar, porque para mí ya no es el olor del progreso, es el olor del secreto que yace en los cimientos, el olor del miedo, el recordatorio constante de que estoy construyendo un monumento sobre un crimen que me tiene atrapado para siempre. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y mi oficina está a 20 metros bajo tierra. Trabajo para el sistema de aguas de la Ciudad de México, en el mantenimiento del drenaje profundo. Es un trabajo que nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. Bajas a las entrañas de la ciudad, a un mundo de oscuridad perpetua donde el aire es tan espeso que casi puedes mascarlo. El olor es una mezcla de todo lo que la ciudad desecha, un hedor que se te pega a la piel y a la memoria. Junto a mi compañero, Ricardo, nos pasábamos los días lidiando con la mierda de 20 millones de personas. Era un trabajo brutal, pero era seguro, o eso creíamos. Teníamos nuestras rutinas, nuestro humor negro para soportar la claustrofobia y la peste de las profundidades de Iztapalapa. Un día nos asignaron una revisión en un colector principal cerca del Cerro de la Estrella. Había un reporte de un bloqueo importante que estaba afectando el flujo. Nos preparamos como siempre, botas altas, guantes, cascos con INS, lámparas potentes y los tanques de oxígeno por si acaso. El descenso por la escalera de metal hacia la boca del túnel siempre era el peor momento, cuando la luz del sol desaparecía y el sonido del mundo se apagaba, reemplazado por un eco húmedo y constante. Abajo, el agua nos llegaba a las rodillas, un caldo negro y tibio. Empezamos a caminar por el túnel, con el haz de nuestras lámparas cortando la oscuridad absoluta. Encontramos el tapón a unos 200 metros de la entrada. No era lo de siempre. Normalmente son montañas de basura, plásticos, grasa solidificada. Pero esto era diferente. Una masa fibrosa, oscura y extrañamente densa. Ricardo enganchó un garfio y tiró con fuerza. Lo que sacó a la superficie nos heló la sangre. Era una maraña inmensa de cabello humano, enredado con jirones de tela, como si fuera ropa deshecha. Olía diferente, un olor dulzón y químico bajo la peste habitual. Seguimos tirando, y entonces algo más pesado, más sólido se desprendió. Apunté mi lámpara. Flotando en el agua sucia, había huesos, y no eran de animal. Y todo, el pelo, la tela, los restos, estaba cubierto de un polvo blanco, cal viva.
Nos quedamos mudos, mirando el horror iluminado por nuestras lámparas. No hizo falta decir nada. Salimos de allí casi corriendo y llamamos de inmediato a nuestro supervisor, el ingeniero Fuentes. Llegó a la media hora. Escuchó nuestro reporte sin cambiar la expresión de su cara. Nos pidió que esperáramos y se alejó para hacer una llamada. Hablaba en voz baja, mirando hacia todos lados. Cuando volvió, su mirada era dura. «Miren, par de dos», nos dijo, su voz sin rodeos. «Ustedes no encontraron nada más que basura. Olvídense de lo que vieron. Si levanto un reporte de esto, nos paran la obra meses y se meten en un pedo que ni se imaginan. Limpien eso y ya». La orden nos cayó como una losa. Volver a bajar ahí, sabiendo lo que nos esperaba, fue el acto más difícil de mi vida. Tuvimos que palear esos restos, esa mezcla espantosa de cal, pelo y quién sabe qué más, y meterla en bolsas negras de basura industrial. Trabajamos en un silencio sepulcral, cada uno perdido en su propio horror. Ricardo, que siempre era un parlanchín, no dijo una sola palabra en las 2 horas que tardamos. Su rostro, bañado por la luz de la lámpara, era una máscara pálida de terror. Intenté convencerme de que Fuentes tenía razón, que era mejor no buscarle 3 pies al gato, que solo protegíamos nuestro empleo. Pero era inútil. La imagen de un fémur cubierto de lodo y el olor químico de la cal se negaban a desaparecer. Pasamos el resto de la semana en una tensión silenciosa. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, que éramos dueños de un secreto que nos quemaba por dentro. El lunes siguiente Ricardo no llegó al trabajo. Me pareció raro, pero pensé que se habría enfermado. Al mediodía, como no contestaba el celular, llamé a su casa. Me contestó su esposa con la voz rota por la histeria. Me dijo que Ricardo había salido el sábado por la noche, con unos amigos y que nunca había vuelto. En ese preciso instante, un frío glacial me recorrió el cuerpo. No fue una desaparición, no fue un accidente. Lo supe con una certeza absoluta y aterradora. La advertencia de Fuentes no era sobre perder el trabajo. Era una amenaza de muerte que para Ricardo ya se había cumplido. A partir de ese día mi mundo se encogió. La paranoia se instaló en mi cabeza como un parásito. Empecé a notar un Jetta gris sin placas estacionado en mi calle a diferentes horas del día. A veces, cuando caminaba al mercado, sentía que alguien me seguía. Empecé a recibir llamadas a mi casa, siempre después de la medianoche. Cuando contestaba, solo escuchaba una respiración o un silencio absoluto al otro lado de la línea hasta que colgaban. Dejé de dormir. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama. El miedo ya no estaba en el drenaje, debajo de la tierra. Ahora estaba en mi calle, en mi teléfono, en mi propia casa. La confirmación final llegó una semana después. Fuentes me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me ofreció un café con una amabilidad que me heló la sangre. Me preguntó cómo estaba, si me sentía bien. Su tono era falsamente paternal. «Lástima lo de Ricardo», dijo, mirándome fijamente. Era un buen muchacho, pero muy hablador. A veces la gente se mete donde no debe y acaba mal. Hizo una pausa y luego añadió: «Usted es un hombre de familia, Carlos. Tiene que cuidarse mucho». No había duda alguna en sus palabras. Era una confesión y una amenaza directa. Me estaban diciendo que ellos se habían encargado de Ricardo y que yo era el siguiente si abría la boca. Esa conversación fue mi punto de quiebre. Ya no podía seguir. No podía volver a bajar a esos túneles. No podía seguir viviendo con el corazón en la garganta, esperando mi turno. Al día siguiente fui directamente a Recursos Humanos. Me inventé una historia convincente sobre un dolor de espalda crónico, una hernia de disco que los médicos habían diagnosticado. Dije que ya no podía hacer trabajo físico pesado, que el médico me había incapacitado para ello. Supliqué por cualquier otro puesto, lo que fuera, un trabajo de oficina, de limpieza, cualquier cosa que me mantuviera en la superficie, lejos de las entrañas de la ciudad y de la mirada de Fuentes. Afortunadamente me creyeron. Me reubicaron en el archivo central, un puesto de mucho menor rango y salario, en un sótano polvoriento al otro lado de la ciudad. Ahora estoy aquí, rodeado de carpetas y papeles viejos, en lugar de oscuridad y aguas negras. Estoy a salvo, supongo, pero mi mente nunca salió de ese colector cerca del Cerro de la Estrella. Vivo con la certeza de que bajo los pies de esta ciudad monstruosa corre un cementerio invisible y yo soy uno de los pocos que conoce el secreto. La culpa por mi silencio, por haber abandonado a Ricardo a su suerte, me corroe cada día. Me convertí en cómplice con mi cobardía. Cada noche, cuando abro la llave para lavarme la cara, siento un asco profundo, como si el agua misma estuviera contaminada con la muerte que ayudé a ocultar. Sobreviví, sí, pero a costa de mi paz para siempre. Tengo 22 años y me llamo Sofía.
Mi vida desde hace 3 años se mide en turnos de 10 horas en una maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Al final del día el cuerpo no te responde, es un cansancio que se te mete en los huesos y no te suelta. Lo único que quieres es llegar a casa. El viaje en el camión de la empresa era, o solía ser, mi único momento de desconexión. Un trasto viejo y ruidoso que nos recogía y nos iba repartiendo por las colonias de la periferia. Adentro, siempre las mismas. Caras, igual de agotadas que yo, gente que conocía de vista pero no de nombre. Y al volante, el mismo chofer de siempre, un señor ya grande, callado, que llevaba años haciendo la misma ruta, una y otra vez. Pero hace como un mes, la rutina empezó a romperse. Fue algo sutil al principio. Una noche, el camión giró donde no debía, metiéndose por una zona industrial oscura en lugar de tomar la avenida principal. La gente se movió en sus asientos, algunos miraron por las ventanas con extrañeza, pero nadie dijo nada. Aquí en Juárez uno aprende a no hacer preguntas. El camión nos dejó en nuestros destinos, solo que un poco más tarde. Lo achaqué al tráfico, a alguna calle cerrada, cualquier cosa lógica. No quería pensar más allá. El cansancio era más fuerte que la curiosidad. Pronto, esos desvíos se volvieron la nueva ruta. Y con ellos empezó algo más inquietante. El chofer comenzó a hacer paradas donde no había paradas. Se orillaba en tramos completamente desiertos, en plena oscuridad. Apagaba el motor y nos quedábamos ahí, sentados en un silencio denso y expectante. La primera vez que lo hizo sentí como todos en el autobús conteníamos la respiración. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Pasaban 1 o 2 minutos que se sentían eternos y luego volvía a encender el motor y seguía su camino. Sin una palabra, sin una explicación. El miedo empezó a ser algo real. Un pasajero más que se subía con nosotros cada noche. Una de esas noches, en una de esas paradas fantasma, la duda se convirtió en certeza. La puerta del camión se abrió con su silbido característico y subió un hombre. No llevaba el uniforme de la maquila. Pasó de largo junto a nosotros. Fue directo con el chofer. Y sin decir una palabra, le entregó un sobre pequeño y abultado. El chofer lo tomó y lo guardó. El hombre se bajó y se perdió en la oscuridad. A partir de ese momento, la atmósfera en el camión cambió para siempre. Ya no éramos solo trabajadores cansados. Éramos testigos, cómplices, involuntarios de algo que no entendíamos, pero que sabíamos que era peligroso. Las miradas que cruzábamos entre nosotros ya no eran de simple cansancio, eran de puro terror. Las noches siguientes fueron una tortura psicológica. El camión se había transformado en una celda sobre ruedas que nos llevaba a un destino incierto. Yo observaba los rostros de los demás pasajeros en la penumbra. Veía mi propio miedo reflejado en sus ojos cansados, pero todos desviaban la mirada rápidamente, hundiéndose en sus asientos fingiendo dormir. Hablar era romper el pacto de silencio que nos protegía, o que queríamos creer que nos protegía. Era la ley no escrita de Juárez. No veas, no oigas, no sepas, y quizá llegues a casa. Nuestro silencio colectivo era una manta pesada que nos asfixiaba lentamente, pero nadie se atrevía a quitársela de encima por miedo a lo que pudiera haber debajo. Y entonces, una noche, la manta se rasgó. Íbamos por uno de esos caminos de tierra que bordean el desierto, cuando unas luces rojas y azules nos encandilaron desde atrás. Una patrulla, o eso parecía. El chofer se orilló con una calma que me heló la sangre. No era una calma de inocencia, era la calma de quien está esperando una visita. Mi corazón empezó a martillar contra mi pecho. No era una patrulla de la policía municipal. Era una camioneta pick-up negra, sin logos, con una torreta de luces improvisada en el techo. Esto no era una revisión de rutina. Esto era otra cosa. La puerta del camión se abrió y subieron 2 hombres. Vestían de negro, con pasamontañas cubriéndoles el rostro y rifles largos en las manos. El aire se volvió irrespirable. Uno se quedó vigilando la entrada, su arma apuntando vagamente hacia nosotros. El otro, que sostenía una tabla con papeles, avanzó por el pasillo. No gritó, no nos amenazó a todos. Su voz, cuando habló, fue tranquila, casi burocrática, lo que lo hizo aún más aterrador. Miró su lista y leyó el primer nombre. Javier Morales. Un hombre delgado que siempre se sentaba 3 filas delante de mí se puso rígido. El hombre del pasamontañas le hizo un gesto con la cabeza. Baje, por favor. Javier se levantó como un autómata y caminó hacia la puerta. Después de que se lo llevaron, el hombre de la lista volvió a hablar. Lucía Ramos. Una muchacha joven que no tendría más de 18 años empezó a llorar en silencio. Pedro Castillo. Un señor mayor de bigote canoso simplemente cerró los ojos, asintió y se puso de pie. Mientras los conducían fuera del camión, una ola de pánico puro, animal, me recorrió por completo. No era al azar. Los estaban cazando por su nombre.
En ese instante de confusión, mientras las miradas seguían a los que bajaban, me deslicé de mi asiento y me metí en el hueco de abajo, haciéndome un ovillo en el suelo sucio y cubriéndome con mi mochila. Acurrucada en el suelo, temblando, contuve la respiración. Escuché el sonido de las botas pesadas bajando los escalones y la puerta del camión cerrándose con su silbido neumático. El motor volvió a la vida. Miré por el pequeño hueco entre el asiento y la pared del camión. Nadie gritaba, nadie lloraba, nadie decía absolutamente nada. Los pasajeros que quedaban estaban petrificados en sus asientos mirando al frente, como si al no ver nada pudieran borrar lo que acababa de pasar. El chofer condujo como si acabara de hacer una parada normal. Cuando llegamos a mi colonia, esperé a que los demás bajaran antes de arrastrarme fuera de mi escondite, sucia y dolorida, y bajar del camión, sin atreverme a mirar la cara del conductor. Esa fue la última vez que me subí a un transporte en mi vida. Ahora, cada noche, sin importar el frío del desierto o el cansancio, camino. Son casi 2 horas a pie desde el parque industrial hasta mi casa. Camino rápido con el miedo pegado a la espalda por calles sin luz y tramos de terracería. Pero ese miedo, el miedo a un asaltante o a un perro, es nada comparado con el terror de estar sentada en ese autobús esperando escuchar mi nombre. Los rostros de Javier, Lucía y Pedro se repiten en mis pesadillas. Pero lo que de verdad me persigue, lo que me despierta gritando, es el recuerdo de nuestro silencio. El silencio de todos los demás, y el mío, un silencio cómplice que dejó que la noche se tragara a 3 personas mientras nosotros seguíamos el viaje a casa. Me llamo Fernando, tengo 35 años y mi trabajo consiste en vender el paraíso. O al menos esa es la idea que le vendemos a la gente aquí en Cuernavaca. Como agente inmobiliario, mi día a día es mostrar casas con albercas relucientes, jardines exuberantes y vistas espectaculares. La ciudad de la eterna primavera es un imán para gente con dinero que busca un escape. Y yo soy bueno en mi trabajo. Conozco el mercado, sé cómo hablarle a los clientes y disfruto la adrenalina de cerrar un trato. Importante. Es una buena vida, o al menos lo era hasta que me asignaron la casa de la calle Girasoles. La propiedad llegó a nuestro pequeño catálogo como una anomalía. Una residencia enorme en uno de los fraccionamientos más exclusivos y seguros, de esos con vigilancia privada y muros altos. Llevaba varios años vacía, pero lo más extraño era el precio. Estaba a menos de la mitad de su valor de mercado, una oferta tan ridícula que olía a problema a kilómetros de distancia. Los dueños, una pareja que supuestamente vivía en Suiza, se manejaban exclusivamente a través de un abogado de la Ciudad de México. Tenían una prisa enorme por vender, pero insistían en que fuera una agencia pequeña y local como la nuestra la que se encargara. Fui a inspeccionar la casa una tarde soleada. Por fuera y por dentro era perfecta. Mármol, acabados de lujo, una cocina de revista, la alberca impecable. Parecía que un equipo de limpieza acababa de pasar por ahí. Pero entonces bajé al sótano. Lo que debía ser una cava o un salón de juegos era un muro ciego con una sola puerta que desentonaba con toda la casa. Era una puerta de acero industrial, gruesa, con un sistema de cerrojos múltiples, más propia de una bóveda de banco que de una residencia. Le pregunté al abogado, y su respuesta fue vaga. Los dueños perdieron la llave hace años. No saben qué hay dentro. La casa se vende así. Mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal. Un precio de remate, dueños inaccesibles y una habitación sellada no es una buena combinación en este negocio. Decidí hacer mi propia investigación y fui a hablar con los vecinos. La reacción fue lo que realmente me puso los pelos de punta. En cuanto mencionaba la casa del número 14, sus rostros amables se transformaban. Se ponían nerviosos, evasivos. Una señora mayor que regaba sus bugambilias me miró con auténtico miedo en los ojos y me dijo en voz baja: «Esa casa tiene mala sombra, joven. Hay lugares en los que uno no debe meter la nariz». Y se metió a su casa, casi corriendo. El muro de silencio era más aterrador que cualquier chisme que pudieran haberme contado. A pesar de mis sospechas, el trabajo es el trabajo. Unos días después llevé a una pareja de clientes potenciales, gente adinerada de la Ciudad de México, a ver la propiedad al atardecer. Hice mi mejor esfuerzo para venderles las virtudes de la casa, el jardín, la luz, el espacio. Cuando bajamos al sótano, intenté restarle importancia a la puerta de acero, bromeando sobre dueños paranoicos y su extraña bodega. Estábamos a punto de subir de vuelta a la planta principal cuando lo escuché. Fue un sonido débil pero inconfundible, que vino de detrás de la puerta. Un rasguño, un arañazo lento y seco, como de uñas rascando metal. Me quedé paralizado, pero la pareja no pareció oírlo, absorta en una conversación sobre la decoración.
Los saqué de allí rápidamente con el corazón martillándome en el pecho. No pude sacar ese sonido de mi cabeza. ¿Una rata? ¿La tubería? ¿O era exactamente lo que parecía? La pregunta se convirtió en una obsesión. Me quitaba el sueño, no me dejaba concentrarme en otras propiedades. El misterio de esa habitación cerrada me consumía por completo. Una parte de mí sabía que lo más inteligente era renunciar a esa comisión, decirle a mi jefe que la casa era invendible y olvidarme del asunto. Pero otra parte, una curiosidad malsana y compulsiva, necesitaba saber la verdad. Sentía que solo descubriendo qué había detrás de esa puerta podría calmar la ansiedad que crecía dentro de mí. Tenía que saber si me estaba volviendo loco o si mis peores temores eran reales. No aguanté más. Le mentí a mi jefe. Le dije que los clientes insistían en ver la habitación antes de hacer una oferta formal. Contacté a un cerrajero de confianza, un viejo conocido, y le pagué el doble para que fuera un domingo por la mañana y fuera discreto. Le tomó casi 2 horas de trabajo meticuloso con ganzúas y taladros. Los cerrojos de la puerta eran increíblemente complejos. Finalmente, con un último chasquido metálico, la pesada puerta de acero se abrió hacia adentro. Contuve la respiración y entré, usando la linterna de mi celular para iluminar la oscuridad. La decepción inicial fue abrumadora. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había cajas, no había un cuerpo. Solo 4 paredes de concreto desnudo. Pero entonces la luz de mi teléfono recorrió una de las paredes y mi sangre se heló. La pared, desde el suelo hasta donde alcanzaría un brazo, estaba cubierta de arañazos. Cientos de ellos, profundos, desesperados, superpuestos unos sobre otros, como si alguien hubiera pasado meses o años intentando escarbar una salida con sus propias uñas. Y flotando en el aire viciado, había un olor tenue, casi imperceptible, un olor dulzón y químico. En ese momento, en esa habitación vacía y silenciosa, comprendí el verdadero horror de lo que estaba viendo. De pie en esa celda vacía, el miedo que sentí fue mucho peor que si hubiera encontrado un fantasma. Esto no era sobrenatural, era horriblemente humano. La habitación no era una bodega, era una jaula. Los arañazos no eran de un animal, eran el testamento del sufrimiento de una persona. Y el olor químico, para limpiar, para borrar cualquier rastro. Salí de allí, cerré la puerta de acero y le dije al cerrajero que no había nada, que los dueños solo eran excéntricos. Pero yo sabía que acababa de profanar un lugar terrible. Acababa de descubrir la prisión secreta de alguien. Y el miedo a que los carceleros se dieran cuenta me empezó a sofocar. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mientras salía de la oficina, un sedán negro con vidrios polarizados se detuvo a mi lado. Bajaron la ventanilla. Dentro 2 hombres de traje, sonrientes, pero con ojos que no sonreían. «Fernando, buenas tardes», dijo uno de ellos con una amabilidad que helaba. «Hemos oído que eres un agente muy curioso. Hay casas que es mejor no intentar vender. Y definitivamente hay puertas que es mejor no abrir». Hizo una pausa y añadió: «Tu amigo el cerrajero es bueno en su trabajo, pero debería ser más discreto». Fue una amenaza tranquila, educada y absolutamente aterradora. Sabían lo que había hecho. Esa fue mi sentencia. Al día siguiente no fui a trabajar. Fui al banco, saqué todos mis ahorros, empaqué una sola maleta y me largué de Cuernavaca. No le dije a nadie a dónde iba. Ahora vivo en otro estado, en una ciudad donde nadie me conoce, con otro nombre y un trabajo miserable que apenas me da para comer. Dejé atrás mi carrera, mis amigos, mi vida, pero no dejé atrás el miedo. Sé que tropecé con el secreto de gente muy poderosa y muy cruel. Y lo peor no es saber lo que había en esa casa. Lo peor es que ellos saben que yo lo sé. Ahora vivo cada día mirando sobre mi hombro, esperando el momento en que los dueños de la jaula vengan a buscar al hombre que abrió la puerta. Mi nombre es Miguel. A mis 48 años, lo único que he conocido es el mar. Nací y crecí aquí, en Altata, un pequeño pueblo pesquero en Sinaloa, donde la vida huele a sal y a sol. El mar te lo da todo y te lo quita todo. Es tu padre, tu patrón y a veces tu verdugo. Mi panga, la perla, era de mi padre, y en ella he pasado más horas que en tierra firme. Pero los últimos años han sido duros. La pesca escasea, las deudas se acumulan como la arena en la orilla y el motor de la perla pide a gritos un arreglo que no puedo pagar. Cada amanecer salgo con la esperanza de un buen día, pero casi siempre vuelvo con las redes medio vacías y el peso de la preocupación hundiéndome más que el ancla. Una madrugada, esa rutina de lucha y decepción se rompió. Estaba lejos de la costa, donde el agua es más oscura, levantando una de mis redes. Sentí un peso muerto, anormal. No era la vibración de un cardumen de peces, sino un lastre pesado y sin vida que casi me parte la espalda. Luché con el malacate.
El motor de la panga se quejaba bajo el esfuerzo. Cuando por fin logré subir la red vi lo que era. Enredada en la malla había una maleta de lona negra, grande e impermeable, de esas que usan los buzos. El corazón me empezó a latir con fuerza. En Sinaloa, cuando el mar te regala un paquete que no esperas, rara vez es una bendición. Con manos temblorosas usé mi cuchillo para cortar las cuerdas de la red y liberar la maleta. Pesaba una barbaridad. Por un momento pensé en tirarla de vuelta al mar, en hacer como que nunca la había visto. Pero la curiosidad y la desesperación pudieron más. La abrí. Dentro, protegido por espuma de poliestireno, no había droga, como mi mente me había advertido. Había algo mucho más extraño. Un teléfono satelital de aspecto caro y un GPS de mano. Sabía lo que eran esas cosas. Las había visto en películas. Sabía que valían mucho dinero, lo suficiente para pagarle al banco, para arreglar el motor, para que mi esposa dejara de preocuparse por unos meses. Por un instante, el miedo fue reemplazado por una codicia esperanzada. Ya estaba enfilando la proa de vuelta a la bahía, mi cabeza dando vueltas, pensando en cómo podría vender esos aparatos en Culiacán sin hacer muchas preguntas. Entonces, el teléfono satelital cobró vida con un pitido agudo y vibrante que me hizo dar un brinco. Se me secó la boca. Lo miré como si fuera una serpiente. Volvió a sonar. Con un terror que me paralizaba los dedos contesté. Una voz de hombre fría, sin acento, metálica, me dijo: «Vemos que ya encontró nuestro encargo. No se preocupe, no es casualidad. Ahora ponga atención. Le vamos a dar unas coordenadas. Vaya, recoja un paquete y le daremos una recompensa que solucionará su vida. No se le ocurra fallarnos». La voz me dictó los números y estos aparecieron en la pantalla del GPS, marcando un punto en medio de la nada, mucho más allá de mis zonas de pesca habituales. Quería gritar que no, tirar el teléfono al agua y huir. Pero la frase «no es casualidad» resonaba en mi cabeza. ¿Cómo sabían que yo lo había encontrado? ¿Me estaban viendo en ese mismo instante? El miedo a lo que pasaría si desobedecía era tan grande como el miedo a obedecer. Y luego estaba la promesa de la recompensa. Pensé en la cara de mi esposa, en la escuela de mi hijo. Con el estómago hecho un nudo de puro terror, giré la perla y puse rumbo hacia el punto en el mapa. El mar, mi compañero de toda la vida, de repente se sentía como un desierto inmenso y amenazador. Navegué durante más de una hora, con el sol empezando a pegar fuerte. El GPS pitó indicando que había llegado. A mi alrededor solo había agua y cielo. El mundo parecía vacío. Entonces lo vi. A la deriva una pequeña lancha inflable, de esas rápidas. Me acerqué con cautela, gritando un de la lancha! Pero nadie respondió. Al llegar a su lado vi por qué. Dentro había un solo hombre, desplomado sobre el borde. Tenía la camisa empapada en sangre que salía de una herida horrible en el costado. Estaba vivo, pero apenas. Respiraba con un estertor agudo y doloroso. El hombre levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no tenían fuerza, solo un pánico infinito. No intentó decir nada. Con su último esfuerzo empujó hacia mí un maletín metálico, pesado, de esos que se cierran con combinación. «Tómalo». Fue lo único que logró susurrar, un borboteo de sangre escapando de sus labios. Dudé un instante, solo uno. El mundo se detuvo. Luego estiré la mano y agarré el maletín. En el momento en que lo tuve en mi poder, la cabeza del hombre cayó hacia un lado y su cuerpo se quedó quieto. Estaba solo, en medio del océano, con un muerto y un maletín que olía a peligro. El pánico se apoderó de mí. Corté la soga que unía las lanchas y aceleré a fondo, sin mirar atrás. Llegué a la costa cuando ya caía la noche, temblando de miedo. Escondí el maletín bajo unas redes viejas en la parte de atrás de mi casa. Ingenuamente pensé que todo había terminado, que solo tenía que esperar la llamada para recibir el dinero y ya. Pero al día siguiente, cuando salí a pescar para mantener las apariencias, las vi. 2 lanchas rápidas y negras, que no eran de ningún pescador conocido, patrullando lentamente justo en la entrada de la bahía. No se acercaron, pero su presencia era un grito. La confirmación llegó esa tarde. Mi hijo volvió a casa pálido, diciendo que un coche lo había seguido despacio desde la secundaria. Ahí entendí mi nueva realidad. No había encontrado un tesoro. Había caído en una trampa. Esa noche el teléfono satelital sonó de nuevo. La misma voz fría me informó que mi pago estaba listo, pero que esto era solo el principio. «Demostraste que eres eficiente, pescador», dijo. Luego me dio las instrucciones para mi primer trabajo de verdad. Recoger un paquete en un punto de la costa y llevarlo a un yate que me esperaría mar adentro. Antes de colgar, añadió: «Tu hijo sale a las 3 de la secundaria, ¿verdad? Es bueno que alguien lo espere en 1900 casa».
La amenaza tan casual y tan clara me robó el aire. Ya no había opción. Mi panga, mi herencia, mi libertad, se había convertido en su herramienta. Así es mi vida ahora, un infierno silencioso. Para todo el pueblo sigo siendo Miguel el pescador, el que sale de madrugada y vuelve con lo que el mar le da. Pero por dentro estoy muerto. Hago mis entregas en la oscuridad de la noche, con las manos temblando y el alma encogida. El dinero que me dan quema en mis bolsillos, un recordatorio constante de mi esclavitud. Miro el mismo mar que amé desde niño, y ya no veo la belleza ni la libertad. Veo los barrotes de una cárcel inmensa. Miro a mi esposa, a mi hijo, y la culpa me ahoga. Los salvé de las deudas para hundirlos en un peligro del que nunca podremos escapar. Me convertí en su protector y en su mayor amenaza. Mi nombre es Leticia. Tengo 41 años y soy maestra de secundaria en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Guerrero. No nací aquí, pero llevo casi una década dando clases en la misma escuela de techo de lámina y suelo de cemento. Para mí, la enseñanza en un lugar como este, tan olvidado y tan lleno de carencias, es un acto de fe. Es creer que un libro, una ecuación o un mapa pueden ser un camino de salida para estos chicos, una alternativa a la pobreza o a la violencia que se respira en el aire de la sierra. El paisaje aquí es de una belleza que duele, pero bajo esa belleza siempre ha existido una tensión, una corriente subterránea de miedo que todos hemos aprendido a ignorar. La normalidad se empezó a fracturar hace unos meses. Primero fue Mateo, uno de mis alumnos más listos, aunque muy callado. Simplemente no volvió a la escuela. Una semana después fue Luis, luego Ángel, todos muchachos de entre 14 y 16 años. Cuando preguntaba a sus familias, las respuestas eran siempre las mismas, siempre vagas y dichas con la mirada clavada en el suelo. Se fue al norte, maestra, a trabajar con un tío. Está enfermo, le dio fuerte la tos. Excusas que se sentían huecas, como si las hubieran ensayado. Yo conocía a esos chicos, amaban venir a la escuela, era su único escape. Sabía que no se irían así como así, sin despedirse. Una tarde, mientras barría las hojas del patio, vi algo semienterrado junto a la cerca de alambre. Era un cuaderno, de esos baratos que compran para el ciclo escolar, la portada ya descolorida por el sol. Lo levanté y sentí un nudo en el estómago al leer el nombre escrito con una caligrafía todavía infantil. Mateo García. Era su cuaderno de historia. Lo guardé, pensando con tristeza que quizás algún día volvería y podría devolvérselo. Lo llevé a mi pequeño salón de clases y lo dejé sobre mi escritorio. Un triste recuerdo de la primera ausencia, del primer hueco en mi lista de asistencia. Esa noche, mientras calificaba unas tareas, la curiosidad me venció y abrí el cuaderno de Mateo. No había fechas históricas ni biografías de héroes. Las páginas estaban llenas de dibujos, hechos con un detalle y una precisión que me sorprendieron. Pero el contenido me paralizó. Eran camionetas pick-up con hombres armados en la parte de atrás. Eran esquemas de armas largas. Y en las últimas páginas, un mapa de los cerros que rodean nuestro pueblo dibujado a mano, con cruces y puntos marcados como punto de vigía 1, nido, paso, ciego. Comprendí en un instante helado. Mis alumnos no se habían ido a trabajar. Estaban siendo reclutados. Cerré el cuaderno de golpe como si quemara. Mis manos temblaban. La palabra que no estaba escrita en ninguna parte, pero que lo explicaba todo, resonaba en mi cabeza. Halcones, los vigías, el primer eslabón, el más desechable, de las cadenas del crimen organizado. Estaban usando a mis niños, las excusas de las familias, su mirada ausente, su miedo. Todo cobró un sentido espantoso. No era una decisión, era una leva forzosa. La comunidad no era ignorante, estaba aterrorizada. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi humilde salón de clases adornadas con mapas y trabajos de los alumnos, y por primera vez no vi un santuario de aprendizaje, sino un coto de caza. A la mañana siguiente, con el cuaderno de Mateo en mi bolsa como si fuera una bomba, fui a ver al director, don Armando, un hombre que llevaba 30 años en esa escuela, un pilar de la comunidad. Si alguien podía y debía hacer algo, era él. Entré a su pequeña oficina, cerré la puerta y con la voz temblorosa le conté todo. Le mostré los dibujos, el mapa, la evidencia. Le dije que teníamos que denunciar, que no podíamos quedarnos callados mientras se los llevaban uno por uno. Él me escuchó sin interrumpir. Su rostro era una máscara de cansancio y tristeza. Cuando terminé de hablar, don Armando no volvió a mirar el cuaderno. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada no vi la indignación que esperaba, sino una derrota profunda y antigua.
Leticia, dijo su voz apenas un susurro grave. Guarde ese cuaderno, si puede, quémeselo. Usted vino a este pueblo a dar clases de historia y geografía. Concéntrese en eso y en nada más. Hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron como una losa sobre mi pecho. No haga preguntas. No vea lo que no tiene que ver. Por su propio bien y por el bien de los muchachos que todavía se sientan en sus pupitres. Salí de su oficina sintiéndome completamente hueca, con el cuaderno apretado contra mi pecho. La persona que yo creía mi último aliado me había ordenado ser cómplice. El director no solo sabía lo que pasaba, sino que había aceptado las reglas del juego para poder seguir existiendo. Entendí que no había autoridades a las que acudir, porque o eran parte del problema o estaban igual de aterrorizadas que el resto. Estaba sola, completamente sola, con un secreto que me estaba asfixiando. La impotencia era una sensación física, un peso que me aplastaba los pulmones y me impedía respirar. No quemé el cuaderno. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo escondí en el fondo de un viejo baúl en mi casa, como si enterrara una evidencia que nadie me había pedido. Y obedecí. Volví a mi salón de clases y seguí con mi vida. En la superficie todo parecía igual. Mi voz explicaba los afluentes de los ríos. Mi mano escribía fechas en el pizarrón polvoriento. Pero por dentro estaba rota. El silencio en el aula, que antes me parecía una señal de concentración, ahora era pesado, ominoso, cargado de todo lo que no podíamos decir. Miraba los rostros de mis alumnos varones, los que quedaban, y sentía una punzada de dolor anticipado, un luto por un futuro que sabía que les estaban robando. Mi vocación se convirtió en mi castigo. Ser su maestra ahora es una forma de tortura diaria. Ya no soy una guía hacia un futuro mejor. Me siento como una vigilante en una sala de espera, contando los días hasta la próxima ausencia. Observo a mis estudiantes, pero ya no busco su potencial académico. Busco las señales, una mirada más sombría, un silencio repentino, unos tenis nuevos que su familia no podría pagar. Cada pupitre vacío es un monumento a mi impotencia. Sigo enseñando, sí, pero vivo en un estado de miedo perpetuo, atrapada entre el amor que siento por estos niños y la certeza de que ya no puedo protegerlos. Solo puedo esperar y ver cuál de ellos será el siguiente en desaparecer. Mi nombre es Javier. Tengo 46 años, un divorcio a cuestas y deudas hasta el cuello. Mi vida transcurre de noche, detrás del volante de un Nissan Versa, trabajando para una de esas aplicaciones de transporte en Tijuana. Es un trabajo agotador y mal pagado. Una rutina de recoger borrachos, turistas y gente que sale de trabajar a horas imposibles. El coche es mi oficina y mi jaula. Cada noche es la misma meta: juntar lo suficiente para la renta, la pensión de mis hijos y algo para comer. Y volver a piso antecedente. Mi pequeño apartamento sin ningún problema. Tijuana de noche es un monstruo de dos caras, la de la fiesta y el neón, y otra más oscura, peligrosa, que yo siempre intento evitar. Esa noche el cansancio y la necesidad me hicieron tomar una mala decisión. Eran casi las 3 de la mañana. Ya estaba a punto de desconectarme e irme a dormir, pero sonó una última alerta en el teléfono. Un viaje desde una pequeña clínica de 24 horas, nada fuera de lo común. El destino, sin embargo, era en el corazón de la zona este, un laberinto de colonias bravas a las que los taxistas solo entramos si no hay más remedio. Pero la tarifa era alta, casi una cuarta parte de mi meta diaria. La acepté, sintiendo un nudo de inquietud en el estómago. El último y nos vamos, me dije a mí mismo. Llegué a la clínica y una muchacha se subió al asiento trasero. No tendría más de 20 años. Se veía pálida, enferma, encorvada sobre sí misma como si le doliera el estómago. Apenas susurró su nombre para confirmar el viaje. Arranqué, siguiendo la ruta que me marcaba el GPS hacia las fauces de la ciudad. Intenté ser amable. Le pregunté si se sentía bien, si quería que pusiera el aire. Ella solo respondió con monosílabos, sin despegar la vista de la ventana trasera. Su nerviosismo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo y empezó a contagiárseme. Fue en la vía rápida donde lo vi por primera vez. Un sedán oscuro, un Jetta o un Sentra, con los vidrios tan polarizados que parecían negros. Se mantenía a una distancia constante detrás de nosotros. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si cambiaba de carril, él cambiaba de carril. Al principio intenté convencerme de que era una coincidencia, pero mi experiencia en las calles de Tijuana me decía lo contrario. Miré por el retrovisor el rostro de la chica. Había dejado de fingir que estaba enferma. Ahora miraba fijamente al coche que nos seguía, y en sus ojos no había dolor, sino un pánico puro y absoluto. El sedán no se despegaba. Tomé la salida hacia la zona este y el coche la tomó detrás de nosotros.
En ese momento cualquier duda se evaporó. Ya no era una coincidencia. La chica se inclinó hacia adelante, su aliento agitado cerca de mi oído. Su voz fue un susurro cargado de pánico. Por favor, señor, no se detenga. No importa lo que pase, no pare el coche. Me vieron salir. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. Dejé de ser un simple conductor y me convertí en parte de su huida. Mi única preocupación ya no era terminar el turno, sino sobrevivir a ese viaje. Como si la hubieran escuchado, las luces del sedán se intensificaron y aceleró, emparejándose a mi lado en un intento de cerrarme el paso. Reaccioné por puro instinto. Di un volantazo y pisé el acelerador a fondo. Mi pobre Versa chilló, pero respondió. La chica, ahora convertida en mi navegante, empezó a gritarme instrucciones. A la izquierda. En la siguiente a la derecha. Métete en ese callejón. Entramos en un laberinto de calles de tierra, sin pavimentar y sin alumbrado público. Mis manos se aferraban al volante, blancas por la tensión, mientras mi coche saltaba sobre los baches en una carrera desesperada contra las sombras que nos perseguían. Mientras zigzagueábamos por callejones que apestaban a basura y a miedo, ella me lo confesó todo en frases cortas y jadeantes. No estaba enferma, no venía de una consulta médica. Se había escapado, la tenían encerrada en una casa de seguridad. No dijo quiénes, no dijo por qué, no necesitaba hacerlo. Esa sola frase, casa de seguridad, fue suficiente para que un terror helado se apoderara de mí. Estaba ayudando a escapar a alguien que pertenecía a esa gente, la gente de la que todo el mundo en Tijuana sabe, pero de la que nadie habla. El peligro había dejado de ser una posibilidad para convertirse en el aire que respiraba. Más despacio aquí en esta esquina, me dijo, su voz ahora más firme, resuelta. Voy a saltar, no frene del todo. Antes de que pudiera responder, se inclinó, lanzó algo así noeciente. Mi regazo y me gritó sus últimas instrucciones. Es un teléfono. Las grabaciones están ahí. No vaya con la policía de aquí. Están comprados. Busque un periodista en San Diego. Dígales. Y sin más, abrió la puerta y se lanzó del coche en movimiento, desapareciendo en la negrura de un pasillo entre dos edificios. Me quedé solo, con el coche en marcha, el corazón desbocado y un teléfono desechable en las piernas que se sentía más pesado que una lápida. Conduje un par de calles más, en un estado de pánico total. Mi mente era un torbellino de gritos. ¿Periodista en San Diego? ¿Grabaciones? Yo soy un taxista, no un héroe de película. A lo lejos, vi el reflejo de unas luces que barrían las bocacalles, buscándome. El teléfono en mi regazo parecía irradiar un calor mortal. La advertencia de la chica, no vayas con la policía de aquí, resonaba en mis oídos, cerrándome todas las puertas. No había a quien acudir. En un instante de terror absoluto, tomé la única decisión que mi instinto de supervivencia me permitió. Me orillé bruscamente, agarré el teléfono, lo arrojé con todas mis fuerzas dentro de un contenedor de basura rebosante, dejé mi Versa abandonado con las llaves puestas y corrí en dirección contraria sin mirar atrás. No fui a mi casa, no recogí nada. Fui directo a la malla, a la zona que los locales conocemos, donde la frontera es más un concepto que un muro. Le pagué a un pollero lo último que traía en la cartera y crucé esa misma noche como un fantasma más huyendo de cientos sus demonios. Lo logré. Ahora soy uno de tantos anónimos que lavan platos en un restaurante de California. Estoy a salvo, supongo, pero perdí mi vida entera. Vivo con el miedo constante de que alguien, los criminales o la policía corrupta, todavía esté buscando a un conductor de Tijuana que una noche recogió a la pasajera equivocada. Cada vez que veo un sedán oscuro, el corazón se me detiene. Escapé, sí, pero ahora vivo en una prisión de paranoia de la que nunca podré salir. Me llamo Rubén. Tengo 58 años y mi vida entera huele a suadero y a cebolla picada. Durante 30 años mi universo ha sido este puesto de tacos en la misma esquina de la colonia Doctores. He visto crecer a los niños del barrio. He visto a las familias cambiar. He visto cómo la ciudad se transforma a mi alrededor. Pero mi esquina y yo, aquí seguíamos. Mi puesto no es lujoso. Es solo un carrito de metal con un comal y un par de focos. Pero es mi reino. El sonido de la carne, friendo. El olor del cilantro fresco. El calor del comal en las noches frías. Eso es todo mi patrimonio. Es un trabajo honrado y estoy orgulloso de él. Pero una noche de martes, mi reino fue invadido. Estaba a punto de empezar a limpiar para irme. Ya quedaba poca gente en la calle. Entonces, un coche negro, un sedán de lujo que brillaba bajo la luz amarillenta del poste, se detuvo justo frente a mi puesto. Era un coche que no pertenecía a este barrio. De él se bajó un hombre joven, bien vestido,
con unos zapatos que seguramente costaban más que todo mi inventario. Se acercó con una sonrisa tranquila y una calma que no cuadraba con el entorno. «Maestro, buenas noches», me dijo. Su voz era educada, suave. «¿Qué le queda?» Le dije que ya casi nada, un poco de suadero y longaniza. «Perfecto, deme todo. Prepare todos los tacos que pueda sacar de ahí». Mientras yo trabajaba, picando la carne sobre el tronco, calentando las tortillas, él se quedó recargado en el puesto, platicando. Me preguntó cuánto tiempo llevaba aquí, si conocía bien a la gente, quién pasaba por la noche. Sus preguntas parecían casuales, una conversación para matar el tiempo, pero yo sentía algo más, como si me estuviera midiendo, evaluando a mí y a mi esquina. Le entregué la orden, una bolsa de papel llena de tacos. Sacó un billete de 500 pesos, me lo dio y me dijo que me quedara con el cambio. «Gracias, maestro, se ven buenos», dijo. Pero antes de subirse a su coche, se detuvo y su sonrisa desapareció. Su voz cambió, ya no era amable, sino directa, un mandato. «Una cosa más, a partir de mañana usted cierra una hora antes. A las 11 en punto lo quiero fuera de aquí. De la noche en esta esquina nos encargamos nosotros». Sin esperar respuesta, se subió a su coche y se fue, dejándome ahí parado, con el billete en la mano y un frío inexplicable recorriéndome la espalda. No hizo falta que me lo repitieran. Un hombre no llega a los 58 años en la doctor sin aprender a reconocer una orden que no se puede desobedecer. A la noche siguiente, y todas las que le siguieron, a las 11 en punto yo ya estaba guardando mis salsas y apagando el fuego del comal. Empujaba mi carrito de vuelta a casa, sintiéndome un extraño en mi propia vida. Y aunque intentaba no mirar, no podía evitarlo. Desde la distancia veía cómo mi esquina, la que había sido mi lugar por 30 años, se transformaba. Llegaban coches caros y sin placas, hombres con gorras se bajaban, intercambiaban paquetes y se iban. La noche de mi esquina ya no me pertenecía. Una semana después, el miedo se hizo más complejo. Uno de mis clientes más antiguos, Vargas, un policía de la zona, se apareció más temprano de lo habitual. Mientras le preparaba sus tacos de suadero, se inclinó sobre el puesto y me preguntó en voz muy baja. «Oiga, don Rubén, con discreción, ¿quiénes son los nuevos jefes de por aquí? Se andan moviendo mucho de noche. ¿Usted ha visto algo?» El corazón se me detuvo. Era una prueba. Decir la verdad podía meterme en problemas con los nuevos dueños. Mentirle a un policía tampoco era bueno. Forcé una risa nerviosa. «No sé nada, mi oficial. Ya estoy viejo. Cierro temprano para descansar», le dije, evitando su mirada. La mentira que le dije a Vargas se me quedó atorada en la garganta con un sabor amargo. En ese momento me di cuenta de que ya no era una víctima, sino un cómplice. Había elegido el bando del silencio. Los hombres que se adueñaron de la noche nunca me dirigían la palabra, pero yo sentía su presencia como un peso constante. Mis clientes de siempre, los vecinos, las familias, empezaron a escasear en mis últimas horas de trabajo. La atmósfera había cambiado. La luz de mi puesto ya no era un faro de bienvenida en la oscuridad, sino la frontera de un territorio que me estaba prohibido pisar a partir de las 11. El golpe final, el que me convirtió oficialmente en uno de ellos, llegó una noche mientras guardaba los trapos de limpieza. Metido debajo de la servilletera, había un sobre blanco, grueso y pesado. Mis manos temblaron al tomarlo. Dentro había un fajo de billetes de 500, más de lo que yo ganaba en una semana entera de trabajo honesto. Junto al dinero, una pequeña nota doblada, con 4 palabras escritas a máquina. «Por su silencio y cooperación». No era una amenaza, era un pago, un sueldo. En ese instante comprendí que no solo me habían quitado la esquina, me habían comprado a mí también. ¿Qué podía hacer? ¿Devolverlo? ¿Tirarlo? Eso habría sido una declaración, una ofensa mucho más peligrosa que mi obediencia. Así que tomé el dinero. Con ese gesto firmé un contrato que nunca vi. El orgullo que sentí durante 30 años por ganarme la vida honradamente se hizo cenizas. Cada billete de ese sobre se sentía sucio, manchado. Me convertí en un prisionero de mi propia esquina, un beneficiario del miedo que ahora reinaba en ella cuando yo me iba. Miraba mis manos, las mismas manos que habían picado toneladas de cebolla y cilantro, y ahora las sentía como las manos de un cómplice, de un cobarde. Mi vida como taquero honrado terminó esa noche. Sigo levantándome temprano. Sigo preparando las salsas, sigo afilando mis cuchillos, pero es solo una actuación. La alegría de mi trabajo, la simple satisfacción de alimentar a la gente, se ha podrido y ha sido reemplazada por una vergüenza silenciosa. Cada vez que le sirvo un taco a un vecino, a un estudiante, siento que lo estoy engañando. Llevo una doble vida. Soy don Rubén, el taquero de siempre,
pero también soy el vigilante silencioso que le cede el territorio a los monstruos. Mi puesto ya no es mi reino. Es el escenario donde cada día represento mi papel en una obra de terror que no tiene fin.